Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Sarita. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer con agujas este lindo gorro para adultos. Está bien fácil de hacer. También en este mismo paso a paso les voy a enseñar cómo tejerlo más pequeño para niñas desde más o menos un añito hasta más o menos 15 años. Así es que continúen viendo y allí les voy a decir exactamente lo que tienen que hacer para tejerlo más pequeño como estos que están aquí. Pues bueno, comenzamos con el paso a paso y gracias por ver mis videos. Hola a todos, a continuación les voy a enseñar cómo tejer este gorro. Este gorro que les voy a enseñar en el paso a paso es para adultos, pero lo pueden tejer más pequeño también, como estos que están aquí. Ahora, lo que van a hacer ustedes es, miren, si lo quieren hacer para una niña de más o menos 1 a 3 años, lo que van a hacer es usar unas agujas de 3 milímetros y lo van a tejer de igual manera como se los voy a mostrar en este paso a paso. Así es que ustedes van a hacer lo mismo, van a usar la misma lana, el mismo grosor. La única diferencia es de que van a usar unas agujas de 3 milímetros. Ahora, si lo quieren a un tantito más grande, digamos desde más o menos 3 a 7 años, pueden usar unas agujas de 4 milímetros y lo van a tejer de igual manera, exactamente lo mismo, no cambia nada, el mismo número de puntos. La única diferencia es de que van a usar unas agujas de 4 milímetros. Ahora, si lo quieren aún más grande, digamos de 7 hasta 15 años, un teen, lo que pueden hacer es usar unas agujas de 4.5 milímetros y les va a salir de más o menos esa medida. Así es que ahí está. Espero les guste y continuamos con el paso a paso. Ok, para empezar voy a usar estas agujas de 5 milímetros. Estas agujas son agujas circulares, pero ustedes pueden usar agujas rectas, ya que el gorro lo vamos a trabajar haciendo vueltas y no en forma circular. Ahora la lana que voy a usar es esta que está aquí. Es una lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros aproximadamente. Ahora, para empezar, lo primero que vamos a hacer es montar 92 puntos. El múltiplo de este punto es múltiplo de 10 más 2. Así es que vamos a montar 92 puntos. Ya les expliqué al inicio cómo pueden hacer para hacer el gorrito más pequeño y ahora les voy a mostrar cómo hacerlo más grande. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es vamos a montar los puntos. Necesitamos montar 92 como les digo. Ahora aquí yo lo que voy a hacer es voy a enrollar el hilo 20 veces, así de esta manera. Miren, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a quitarlo de la aguja y vamos a doblarlo así, miren. Así es que aquí tengo para 40 puntos. Si lo doblo otra vez, tengo para 60. Si lo doblamos otra vez, tengo para 80. Y si lo doblamos otra vez, tengo para 100. Ahí está. Ahora, esta manera de montar los puntos es mi forma favorita. Si ustedes tienen otra manera que prefieren hacerlo, entonces pueden usar cualquier otra forma. Aquí vamos a hacer un nudo corredizo. Dejé así el hilo como para 100 puntos porque prefiero que me sobre un poquito en lugar de que me haga falta. Así es que aquí vamos a ahora meter las dos agujas por esta lazada que acabo de hacer. Ahí está. Ahora, esta lana de aquí viene de este hilo que dejamos y este viene del ovillo. Así es que vamos a abrir aquí la lana así como una V. Así, miren, y vamos a irnos de izquierda a derecha y vamos a jalar una lazada usando las dos agujas. Me gusta usar las dos agujas porque esta primera vuelta de puntos aquí queda flojo y no queda muy apretado en la frente. Así es que me gusta usar esta manera de montar los puntos. Y así voy a continuar ahora, nada más montando los puntos hasta tener un total de 92. Ahí está, miren. Como les digo, si ustedes prefieren usar cualquier otro método para montar los puntos, lo pueden hacer. Bueno, así voy a continuar hasta tener un total de 92 puntos. Así es que continúen así ustedes y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar mis puntos, tengo 92. Ahora aquí vamos a hacer un nudo para que este último punto no se me vaya a abrir. Y ahí está. Ahora, vamos a quitar una de las agujas. Si ustedes usaron dos agujas, vamos a quitar una de ellas. Con cuidado vamos a jalar una aguja.
Ahora tuve que cambiar a estas agujas porque las otras agujas se me rompieron. Son del mismo tamaño, son agujas de 5 milímetros. Pero bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos 92 puntos, el primer punto y el último punto son puntos de orilla. Los tenemos ahí para que cuando terminemos el gorro fácilmente podamos coser la orilla y nos va a quedar un gorro bien cerrado donde casi no se nota donde lo hemos cosido, como así, miren. Así nos va a quedar el gorro, no se va a notar dónde lo vamos a coser. Pero bueno, en esta primera vuelta, este primer punto lo voy a tejer al derecho. Pero de aquí en adelante ya no lo voy a tejer, lo voy a deslizar siempre. Ahora miren, el punto que sigue lo tejemos al revés, el que sigue al derecho, el que sigue al revés. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Este va a ser el resorte del gorro. Vamos a trabajar unas cuantas vueltas. Creo que voy a hacer tal vez unas 7 vueltas de esta manera. Un derecho y un revés. Continúen así para esta primera vuelta, nada más haciendo un derecho y un revés. Nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho un punto derecho, un punto al revés. Estoy aquí al final, me hace falta el último punto. Miren, este punto antes de terminar está al revés, así es que el último también lo voy a tejer al revés. De aquí en adelante el primer punto lo vamos a pasar sin tejer y el último punto siempre lo vamos a tejer al revés. Ahora, para la segunda vuelta aquí, vamos a deslizar el primer punto como les decía y el punto que sigue lo voy a tejer al derecho. El que sigue al revés, derecho, revés, derecho, revés. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto donde lo voy a tejer al revés. Pues bueno, continúen así por esta segunda vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. Estos dos últimos puntos los vamos a tejer al revés porque así es como nos toca. Este me tocaba tejerlo al revés y el último punto siempre lo tejemos al revés. Y ahí está, así es como vamos a continuar de aquí en adelante. Vamos a repetir esta misma vuelta hasta tener más o menos unas 7 vueltas, diría yo. Continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente. Así es que todo lo que ustedes van a hacer es siempre deslizar el primer punto, tejer el siguiente punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés. Y así van a continuar hasta llegar al último punto. El último punto los vamos a tejer al revés. Vamos a dar vuelta para la siguiente vuelta. Vamos a deslizar el primer punto y hacer exactamente lo mismo como acabamos de hacer estas últimas dos vueltas. Un punto derecho, un punto al revés. Bueno, continúen y luego nos vemos cuando ya he terminado de hacer esta parte. Creo que son como unas 7 vueltas, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas voy a hacer, así es que nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer el resorte, hice un total de 7 vueltas. Si ustedes quieren hacer más vueltas para que esta parte les quede más ancho, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. Ahora miren, vamos a empezar a hacer el punto. El punto que vamos a usar es este, miren que está aquí. Ahora, este punto consiste de repetir 4 vueltas y vamos a hacer un total de 11 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada repetición consiste de 4 vueltas. Así es que aquí miren, para empezar la primera vuelta de la primera repetición, lo primero que vamos a hacer es siempre de aquí en adelante, como siempre, vamos a deslizar el primer punto. Ahora, el punto que sigue lo voy a tejer al derecho. Y luego voy a tejer 2 puntos al revés. Ahora, estos 5 puntos que siguen los voy a tejer al derecho. Ahí está, llevo 3, 4, 5. Ahora, los siguientes 5 puntos vamos a tejer 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Así es que 2 al revés, 1, 2, 1 al derecho, 2 al revés. Otra vez más, los siguientes 5 puntos vamos a tejer 5 puntos al derecho, 2,
3, 4, 5 y de nuevo los 5 puntos que siguen vamos a tejer 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Así es que 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 puntos al revés. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta primera vuelta de la primera repetición. Aquí van a ustedes tejer 5 puntos al derecho y luego los siguientes 5 puntos van a tejer 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés y de nuevo repetir 5 puntos al derecho. Continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta de la primera repetición. Estos últimos 5 puntos los tejí al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y estos últimos 3 puntos ahora lo que vamos a hacer es 2 al revés, perdón, los 3 vamos a hacer al revés, estos 2 y más el último, 3 puntos al revés, ahí está. Ahora para la segunda vuelta lo que vamos a hacer es deslizar el primer punto sin tejer, vamos a tejer 2 puntos al derecho y estos 5 puntos que siguen los vamos a tejer al revés, 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 puntos que siguen vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho. Es lo contrario que hicimos en la vuelta anterior. Otra vez más, 5 puntos al revés, 2, 3, 4, 5 y de nuevo 2 puntos al derecho, 1 punto al revés, 2 puntos al derecho y de nuevo 5 puntos al revés y así van a continuar ustedes para esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo 4 puntos aquí antes de terminar. Voy a tejer 2 puntos al derecho, 1 punto al revés y el último punto también al revés. Y ahí está, así terminamos la segunda vuelta de la primera repetición. Ahora, para la tercera vuelta de este punto, vamos a deslizar el primer punto. Voy a tejer 1 punto al derecho y 2 puntos al revés. Ahora, estos 5 puntos que tenemos aquí, los primeros 2 los voy a tejer juntos al derecho. Vamos a hacer una lazada. El tercer punto lo voy a tejer al derecho, una lazada. El cuarto punto lo pasamos sin tejer y el quinto punto se teje al derecho. El cuarto punto lo pasamos por encima del último punto. Y ahí está. Ahora, los siguientes 5 puntos vamos a tejer 2 puntos al revés, 1 punto al derecho y 2 puntos al revés. Y otra vez más tenemos los 5 puntos. Vamos a tejer el punto número 1 y el número 2 juntos al derecho. Hacemos una lazada. El tercer punto lo tejemos al derecho, una lazada. El cuarto punto lo pasamos sin tejer y el quinto punto lo tejemos al derecho. El punto que pasamos sin tejer lo pasamos por encima del último punto. Y de nuevo 2 puntos al revés, 1 punto al derecho, 2 puntos al revés y otra vez más tenemos los siguientes 5 puntos. Los primeros 2 puntos los tejemos juntos al derecho, hacemos una lazada, el tercer punto lo tejemos al derecho, lazada, el cuarto lo pasamos sin tejer y el quinto lo tejemos al derecho. El cuarto punto lo pasamos por encima del último. Y de nuevo repetimos lo mismo, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Y de nuevo hacemos lo mismo que hacemos aquí. Vamos a agregar los ojitos del punto en estos 5 puntos. Bueno, continúen así y nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Esta es la primera repetición. Me hacen falta estos 3 últimos puntos. Voy a tejerlos al revés, los 3. Así terminamos esta vuelta. Ahora para la cuarta vuelta,
esta es la última vuelta de esta primera repetición. Vamos a pasar el primer punto sin tejer. Tejemos 2 puntos al derecho y vamos a tejer 5 puntos al revés. Las lazadas las tejemos de esta manera, al revés. Ahí está. 5. Ahora vamos a tejer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho. Y otra vez más tenemos los siguientes 5 puntos, los tejemos al revés. Las lazadas también se tejen al revés. Y en los siguientes 5 puntos, 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho. Así vamos a continuar para esta cuarta vuelta, así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta cuarta vuelta de la primera repetición, tengo 4 puntos, voy a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Recuerden, el último punto siempre se teje al revés. Ahí está, así completamos la primera repetición. De aquí en adelante, estas son las 4 vueltas que ustedes van a repetir para cada repetición. Así es que aquí les voy a mostrar una vez más otra repetición, la segunda repetición. Así es que vamos a deslizar el primer punto siempre. Aquí vamos a tejer un punto al derecho y 2 puntos al revés. Luego vamos a tejer estos 5 puntos que siguen al derecho. 2, 3, 4, 5. Y ahora tenemos estos 5 puntos. Vamos a tejer 2 puntos al revés. Un punto al derecho. 2 puntos al revés. Y así van a continuar para esta vuelta. 5 puntos al derecho. 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés y de nuevo 5 puntos al derecho. Continúen y nos vemos al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda repetición. Aquí hemos tejido 5 puntos al derecho, 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Aquí al final tengo estos últimos puntos. Siempre los vamos a tejer al revés, los 3 en esta vuelta. Ahí está. Y así terminamos la primera vuelta de la segunda repetición. Ahora vamos a girar para la segunda vuelta. Y en esta vuelta es fácil, también vamos a deslizar el primer punto. Vamos a tejer 2 puntos al derecho. Y aquí vamos a tejer 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. 2 puntos al derecho. Un punto al revés, 2 puntos al derecho y así van a continuar para esta segunda vuelta. Aquí van a hacer 5 puntos al revés, luego van a hacer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 al derecho y de nuevo repetir 5 puntos al revés. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta de la segunda repetición. Aquí tengo 4 puntos, voy a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y ahí está, así terminamos la segunda vuelta. Ahora, para la tercera vuelta, en esta vuelta vamos a hacer los ojitos del punto. Así es que aquí vamos a deslizar el primer punto sin tejer, tejemos un punto al derecho y 2 puntos al revés. Miren, de aquí en adelante ya el punto nos dice lo que tenemos que hacer. Miren, todos estos puntos están al revés. Aquí también en el centro, miren, en medio de estos motivos. Así es que aquí, miren, vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho. Vamos a tirar una lazada, un punto al derecho, una lazada. Pasamos este cuarto punto sin tejer y el quinto punto lo tejemos al derecho. El cuarto punto lo pasamos por encima del último punto. Y ahí está. Y aquí, miren, es donde les digo, 2 puntos al revés, 1 al derecho, 2 al revés. El mismo punto los va a decir lo que tenemos que hacer. Miren. Ahí. 2 al revés, 1 al derecho, 2 al revés. Y de nuevo tenemos estos 5 puntos. Los primeros 2
los tejemos juntos al derecho. Una lazada, el tercer punto lo tejemos al derecho, una lazada, pasamos el cuarto punto sin tejer y el quinto punto lo tejemos al derecho. El cuarto punto lo pasamos por encima del quinto. Y ahí está, y otra vez más, 2 puntos al revés, y uno al derecho, 2 puntos al revés. Así es como van a continuar para esta vuelta número 3 de la segunda repetición. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta de la segunda repetición. En esta vuelta hemos hecho los ojitos del punto. Aquí estos últimos 3 puntos los vamos a tejer al revés. Ahora para la cuarta vuelta vamos a girar, pasamos el primer punto sin tejer, tejemos 2 puntos al derecho y 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Luego 2 puntos al derecho, un punto al revés, 2 puntos al derecho. Y de nuevo repetimos 5 puntos al revés. Así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de esta vuelta. Aquí terminé de tejer 5 puntos al revés. Luego me toca hacer 2 puntos al derecho, 1 al revés, 2 puntos al derecho y de nuevo 5 puntos al revés. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta cuarta vuelta. Tengo 4 puntos aquí para terminar. Vamos a tejer 2 puntos al derecho y 2 puntos al revés. Y ahí está, así completamos la segunda repetición. De aquí en adelante, ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Van a repetir estas últimas 4 vueltas que les mostré hasta tener un total de 11 repeticiones. Así es que continúen, repitamos estas 4 vueltas 11 veces y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer los 11 motivos. Aquí lo que vamos a hacer ahora es hacer 2 vueltas más para ya luego comenzar a reducir. Y para hacer esta parte aquí, nada más vamos a repetir las 2 primeras vueltas del motivo número 12. Perdón, de la repetición número 12. Si es que deslizamos el primer punto, tejemos un punto al derecho, 2 puntos al revés. Y aquí vamos a tejer estos 5 puntos al derecho. Una cosa, si ustedes notan de que su gorro está demasiado grande o abierto, cambien a unas agujas más pequeñas, tal vez unas agujas de 4.5 milímetros en lugar de estas agujas que estoy usando. He notado que el punto, si tejen flojo, les va a quedar un poco más grande, pero si tejen tupido como yo lo estoy haciendo, les va a quedar bien. Pero bueno, aquí tejí 5 puntos al derecho, luego 2 puntos al revés, 1 al derecho y 2 puntos al revés. Y así voy a continuar por esta vuelta. Cuando llegue al final, aquí vamos a tejer estos 3 puntos al revés, voy a girar, voy a deslizar el primer punto, voy a tejer 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés, 2 al derecho, 1 al revés, 2 al derecho y así voy a continuar hasta llegar al final de esa segunda vuelta. Así es que continúen y nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esas 2 vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a reducir. Aquí miren, no hay una manera exacta de hacer esta parte. Si ustedes creen poderlo hacerlo diferente y para que les quede mejor esa parte, lo pueden hacer, no pasa nada. Yo se los voy a mostrar cómo yo lo voy a hacer aquí en mi gorro. Así es que el primer punto lo voy a pasar sin tejer, el siguiente punto lo voy a tejer al derecho y estos 2 puntos que siguen los voy a tejer juntos al revés. Ahora tenemos los 5 puntos del centro. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho y 2 puntos juntos al derecho pero por detrás. Así, miren. Ahora, estos 2 puntos que siguen los vamos a tejer juntos al revés. ¿Sí? Un punto al derecho, 2 puntos juntos al revés. Otra vez más tenemos los 5 puntos, 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho
y 2 puntos juntos al derecho pero por detrás. Así, miren. Ahí está. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Otra vez más, tenemos los siguientes 5 puntos. Tejemos 2 puntos juntos al revés, un punto al derecho, 2 puntos juntos al revés. Y luego tenemos los 5 puntos que están al derecho. Vamos a tejer 2 puntos juntos al derecho, un punto al derecho y 2 puntos juntos al derecho pero por detrás. Y de nuevo los 5 puntos, 2 al revés, 2 puntos juntos al revés, un punto al derecho y 2 puntos juntos al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final. En esta vuelta hemos hecho esta vuelta de reducción. Aquí tengo 3 puntos. Voy a tejer estos 2 puntos juntos al revés y el último punto lo voy a tejer al revés. Y ahí está. Así terminamos esta vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a tejer los puntos así como están. Miren, vamos a deslizar el primer punto. El siguiente punto lo voy a tejer al derecho. Y estos 3 puntos que siguen los tejemos al revés. Este punto lo tejemos al derecho. El que sigue al revés. Y uno al derecho. Otra vez más, tenemos 3 puntos, los tejemos al revés. 1, 2, 3. Y los 3 puntos que siguen, vamos a tejer un punto al derecho, un punto al revés, un punto al derecho. Otra vez más, 3 puntos al revés, un punto al derecho, uno al revés, uno al derecho. 3 puntos al revés, uno al derecho, uno al revés, uno al derecho. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta. Aquí estos 3 puntos voy a tejer uno al derecho y 2 al revés. Ahí está. Ahora vamos a girar y en esta vuelta vamos a reducir. Esta es la tercera vuelta. Así es que aquí, miren, vamos a pasar el primer punto sin tejer. Voy a tejer un punto al derecho y voy a tejer un punto al revés. Ahora, estos 3 puntos que están aquí los vamos a tejer juntos al derecho. Así, miren. Ahí está. Ahora, tenemos los 3 puntos que están aquí en el centro. Los vamos a tejer juntos al revés. 3 puntos juntos al revés. Luego 3 puntos juntos al derecho. Y 3 puntos juntos al revés. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. 3 puntos juntos al derecho, 3 puntos juntos al revés. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta de reducción. Aquí tengo estos últimos 2 puntos. Voy a tejer los últimos 2 puntos al revés. 1 y 2. Ahí está. Ahora vamos a girar. Y en esta vuelta vamos a trabajar los puntos así como van. Vamos a pasar el primer punto sin tejer. El siguiente punto lo voy a tejer al derecho. El siguiente al revés. Uno al derecho. Uno al revés. Derecho. Revés. Derecho. Revés. Derecho y revés. Continúen hasta el final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta. Aquí estos 3 puntos tejí uno al derecho y 2 al revés. Ahora aquí vamos a girar para esta última vuelta. Miren, lo que vamos a hacer es vamos a deslizar el primer punto y aquí vamos a tejer 2 puntos juntos
así, al derecho pero por atrás. 2, 2, 2, 2 puntos juntos, al derecho pero por detrás. Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Continúen así, nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final. Esta es la última vuelta. Este último punto lo tejí al revés y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Ahora ya corté mi hilo. Vamos a usar una aguja aquí. Vamos a quitar estos puntos de la aguja. Nada más los vamos a pasar así, miren. Vamos a jalar aquí. Vamos a agarrar esta lazada para que no se cierre. Y vamos a pasar la aguja así, por esa lazada. Ahí se va a formar un nudo. Miren, ahí está. Así es que ahora vamos a reforzar ese nudo y vamos a pasar la aguja así por todo alrededor una vez más. Y otra vez más vamos a agarrar esta lazada y vamos a pasar la aguja así para hacer otro nudo. Miren, jalamos y ahí se cierra. Y así es como nos queda la parte de arriba del gorro. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser aquí a los lados. Aquí es bien importante de que cuando estemos cosiendo nos vamos aquí a un lado, miren, en la mera orilla están estos puntos aquí, miren, ahí, no aquí, porque si nos vamos aquí vamos a estar quitando esta cadena. Ya les voy a mostrar, miren. Está este gorrito, aquí es donde cosimos. Queremos que quede así, esta cadena, miren ahí, en el centro. Así es que nos vamos a ir en la mera orilla. Y vamos a asegurarnos de que las vueltas correspondan a cada lado, porque si no nos van a hacer falta vueltas al final. Así es que aquí, miren, vamos a irnos a un lado. Ahí, miren. Esto hay que hacerlo con mucha paciencia para que nos quede bien. Y luego nos vamos a este lado. Aquí, miren. Ahí está. Luego vamos al siguiente punto, aquí, o la siguiente vuelta, miren ahí. Ahí se nota. Y la siguiente vuelta a este lado. Ahí va quedando la cadena, miren. Luego la siguiente vuelta. Ahí. Y a este lado. Y así es como yo voy a cerrar mi gorro. Y ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Ok, ahí está. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte. Háganlo con mucha paciencia. Aquí al final van a reforzar estos dos puntos aquí. Y luego vamos a cortar el hilo y esconderlo por la parte de atrás. Y ya el gorro va a estar terminado. Pero bueno, yo voy a hacer esto, luego vengo y les muestro ya el gorro terminado. Nos vemos entonces. Ok, aquí está terminado mi gorro. Miren, aquí está donde terminé de coser. Ahí está la costura. Y por el lado de adentro, así es como se mira. Aquí nada más escondí el hilo por la parte de adentro. Y así es como me ha quedado el gorro. Miren, ahí está. Si ustedes quieren ponerle un pompón o dejarlo así, está bien, está perfecto. Me encanta cómo me queda. Así es que aquí está el gorro terminado. Miren qué bonito nos ha quedado. Y bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.